Buenas noches a todas y a todos, a los conversatorios de Psicología del Tránsito de la Comisión de Psicología del Tránsito del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Córdoba. Hoy lo que nos convoca es poder entender y qué tengo que saber sobre la red de asistencia a víctimas y familiares de víctimas de siniestros viales, en los cuales estarán disertando la licenciada Mariana Pierieni, el doctor Pablo Rani y la licenciada Marta Jiménez. Antes de comenzar con la disertación, una presentación del licenciado Diego Zapata, que es nuestro presidente del Colegio de Psicólogos. Por favor, Diego, adelante. Y muchísimas gracias siempre por el apoyo a la comisión. Bueno, buenas noches para todas y todos, y todos también quienes se encuentran en esta noche dándose encuentro de red, una red federal de asistencia que desde nuestro colegio apoyamos enormemente porque la psicología del tránsito es una de las disciplinas en las que las psicólogas y los psicólogos necesitan participar de cara a una sociedad que pueda prevenir siniestros viales, pero sobre todo también hacer con los familiares y las personas que han sufrido estos siniestros, entre otras tantas tareas que son muy importantes. Agradecido a Ramiro Parsi, el coordinador de la comisión, porque tiene una pujanza sobre la temática y un encuentro realmente federal, muchas personas de distintas coordenadas del país y sobre todo se nota gente interesada porque se ha visto implicada en algunas oportunidades o se siente convocada en sí para prepararse. Leí el caso de Ana Karina Grasso, que es AT y decía en algún momento lo podemos vivir. Tal cual, nadie está exento y por eso nos estamos preparando. El entrenamiento es necesario y el entrenamiento con disciplina y adquisición de saber se vuelve una herramienta útil para asir y alojar al otro, ¿no? Así que les deseo lo mejor en este conversatorio gratuito de Psicología del Tránsito. Un gusto a las disertantes que nos va a presentar Ramiro y agradecerles desde ya la predisposición de encontrarnos un miércoles por la noche para dar curso a esta actividad de formación científica. Muchísimas gracias, Diego. Antes de dejar de presentar, comentarles que en la página del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, psicólogos y psicólogos de la provincia de Córdoba, van a encontrar información sobre la comisión y otras actividades que realiza el colegio. Dejo de presentar y ahora sí le damos lugar a los disertantes para que nos comenten sobre esta red de asistencia a víctimas de tránsito. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Ramiro, muchas gracias a todos por estar presentes en este conversatorio. Mi nombre es Pablo Rani, soy abogado y en este momento me desempeño como coordinador del Centro de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales. Me acompaña Marta Jiménez, que es psicóloga, y Marina Pierini, que es licenciada en Trabajo Social. Nuestra oficina está conformada por abogados, psicólogos, trabajadores sociales, personal administrativo. Atendemos las 24 horas, los 365 días del año. Cuando digo atendemos, hablo de la línea de conexión que tenemos o de contacto que tenemos con las víctimas y los familiares de víctimas, que es el 149 opción 2. Esta línea de alcance nacional es atendida por nosotros las 24 horas y lo que hacemos es brindar orientación jurídica, contención psicológica, orientación en todo lo que tenga que ver con la parte social, como ser ayuda económica, cómo tramitar una pensión no contributiva, un certificado de discapacidad. Y lo que hacemos es prestar esta colaboración en forma telefónica y cuando excede
la necesidad, por las características de la necesidad, excede todo lo que podamos ofrecer en forma telefónica y tenemos que hacer uso de otras herramientas, es donde se pone en funcionamiento la Red Federal de Asistencia a Víctimas. Esta Red Federal de Asistencia a Víctimas está conformada por todas las provincias. Hace poco terminaron de firmar el convenio las pocas provincias que quedaban por ingresar a la Red Federal, así que todas las provincias de nuestro país conforman la Red Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales y familiares de víctimas de siniestros viales. Les cuento un poco cómo funciona la red y después hablamos de los recursos. Hay dos vías de comunicación que se puede dar en forma directa, como les decía antes, que nos llame la víctima, un familiar, inclusive alguien que ni siquiera tenga una relación familiar o sanguínea con la víctima, también se puede comunicar con nosotros para darnos a conocer que existe una víctima de siniestro vial o un familiar, que para nosotros se engloba en víctima, tanto familiar como víctima, así que voy a hablar de víctima solamente. Y ahí es donde comienza la actuación de la red federal, es decir, se comunican con el 149 opción 2, escuchamos cuál es la necesidad, tratamos en primer lugar de ayudar en forma telefónica y cuando excede, cuando hay que actuar con herramientas, lo que hacemos es, nos ponemos en contacto con los referentes provinciales, cada una de las provincias que conforman la red federal eligieron a un referente, que es nuestro punto de contacto. Inclusive hoy están invitados un par de referentes, como Silvia, Gladys, son los referentes en sus provincias, y lo que hacemos es trabajar articuladamente, primero para llevarle al referente la necesidad de esa persona que se comunicó con nosotros y saber si existe en la provincia o en el municipio la herramienta para poder cubrir esta necesidad. Porque obviamente, por una cuestión presupuestaria, siempre vamos a ir en primer término por el lado de los organismos públicos. Vamos a dar un ejemplo clásico. Alguien se comunica con nosotros y que también tiene que ver con el colegio que nos invita a esta charla. Alguien se comunica con nosotros para decir que hay un familiar, que hay una víctima que está atravesando un momento muy difícil, que necesita un tratamiento psicológico, necesita terapia, entonces lo que hacemos en primer término es, uno de los psicólogos de nuestra oficina se comunica con esa persona, trata de primero contenerlo telefónicamente, y si de esa charla se desprende que necesita una terapia psicológica, lo que hacemos es nos comunicamos con el referente provincial para ver si existe la posibilidad desde la provincia para brindar este apoyo, esta terapia, para acompañar a esta víctima durante su proceso. Generalmente existe esa herramienta, pero los tiempos son muy largos, los tiempos de respuesta, y no siempre se puede esperar en los tiempos a un turno que se puede dar a un mes, 2 meses. Entonces ahí comienza a jugar las herramientas que pone a disposición la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la Red Federal de Asistencia a Víctimas. Para esto firmamos convenios con distintos organismos públicos y privados, para poder complementar con las herramientas que tiene la provincia cuando el recurso no está disponible, ya sea porque no lo tiene la provincia o porque en ese momento no está disponible, está siendo utilizado, o los tiempos son excesivos en cuanto a la espera. Así avanzamos en firma de convenios con, por ejemplo, la Agencia Nacional de Discapacidad, para brindar todo lo que es rehabilitación. Todos los convenios que les voy a hablar son convenios de alcance nacional. Firmamos convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad para brindar todo lo que tiene que ver con rehabilitación de las víctimas. Firmamos convenio con FADEFIA, que es la federación que nuclea todas las funerarias del país para poder brindar traslado de féretro entre las provincias. Sabemos que esto es muy costoso y por el turismo interno, muchas veces alguien de, vamos a decir cualquier provincia, de Formosa puede estar paseando en Tierra del Fuego, sufre un víctima fatal, hay que hacer ese traslado, es muy costoso, las provincias no siempre tienen un avión disponible que pueda hacer este traslado. Bueno, nosotros firmamos el convenio para poder brindar ese traslado de féretros. Firmamos convenio con Vital para poder brindar traslado sanitario, tanto por vía terrestre como por vía aérea. También es muy costoso y no siempre ni todas las provincias tienen avión sanitario disponible para poder hacer estos traslados sanitarios.
Firmamos convenio con Ministerio de Salud. Los tiempos de espera muchas veces en las prótesis son prolongados. Tenemos un caso, yo siempre hablo del mismo caso testigo. Cuando iniciamos esta oficina o este centro de asistencia a víctimas ya por el 2019, una de las primeras llamadas que recibimos es de una víctima que había perdido un brazo en un siniestro vial y hacía 2 años que estaba esperando una prótesis. Conocemos la burocracia interna y los tiempos que muchas veces quedan dormidos los expedientes en alguna oficina y esto no avanza. Pudimos destrabar este pedido de la prótesis. Cuando llega la prótesis a esta persona, obviamente después de 2 años no le servía. Entonces esto incrementa el dolor y es volver a vivir cada día lo que sufrió en ese siniestro vial y la discapacidad que trajo ese mismo siniestro vial. Entonces, firmamos con el Ministerio de Salud para poder acelerar los tiempos, poder seguir el expediente, y si se traba el expediente en alguno de las oficinas o departamentos que tienen que tratar y autorizar esta prótesis, tratar de empujarlo para que los tiempos no sean prolongados. Firmamos convenio con Ministerio de Justicia. Esto es, nosotros pertenecemos al Poder Ejecutivo. Entonces no tenemos acceso en forma directa a las causas, y sí lo tiene Ministerio de Justicia. Lo que hacemos cuando una víctima nos llama para decirnos que su causa no avanza, que no saben qué está pasando, que su abogado no le informa, nosotros lo orientamos, pero tenemos un límite, no podemos llegar a la causa. Ministerio de Justicia sí puede hacerlo. Entonces articulamos con Ministerio de Justicia para que acompañe a esa víctima durante todo el proceso hasta la sentencia. Le va a informar de los pasos, de los avances de la causa, de qué pasos vio contarle quizás su abogado. Hablan con el abogado defensor que está llevando la causa para charlar sobre cuál es la estrategia que está llevando adelante. Obviamente no se involucran ni tratan de torcer, porque acá hay un juez que va a tomar la decisión, pero sí acompañan, y es muy importante acompañar a la víctima y explicarle cada uno de los pasos que se van siguiendo y los derechos que tiene. Firmamos convenio también con el Hospital Garrahan. Este es el único de los casos de los que yo le hablé, que dije era de alcance nacional. Acá hay que trasladarse al Hospital Garrahan, y lo que nosotros hacemos es ayudar a la víctima cuando tiene que trasladar, cuando la víctima es un menor y tiene que ser tratado en el Hospital Garrahan, ayudamos a la familia en el traslado hacia el Hospital Garrahan y también en lo que es el hospedaje de la familia. Todo esto que yo le digo, siempre tenemos en cuenta la condición de la víctima, en cuanto a la condición económica estoy hablando, porque tratamos de priorizar los recursos que tiene el Estado, que son finitos, por un tema de presupuesto, y tratamos de utilizarlos siempre en aquellas víctimas que no tienen recursos, que no tienen posibilidad de acceder a estos recursos que yo le estoy diciendo, ya sea por una prepaga, por una obra social o por una condición económica propia. Quizá tiene recursos propios, entonces estos recursos los guardamos para aquellas personas que no tienen posibilidad de acceder a todos estos servicios que yo les decía. Dejé para último lugar 2 convenios, que son el convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social, que es el de ayuda económica de emergencia, y el convenio firmado con FEPRA, que es la federación que nuclea a todos los colegios de psicólogos de la República Argentina. Lo dejé para el final porque me gustaría que lo que tiene que ver con desarrollo social, que es la parte de ayuda económica, lo desarrolle, la redundancia, Marina Pierini, que es la trabajadora social que trabaja con nosotros, y la parte de FEPRA, Marta Jiménez, que es la licenciada en psicología. Ellos van a poder darle otro perfil a cómo actuar y qué requisitos deben conformar para poder acceder a estas herramientas que ponemos a disposición de las víctimas. Así que Marta o Marina, no sé quién de ustedes dos quiere desarrollar cada uno de estos 2 convenios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Ahí en los comentarios dejé nuestros teléfonos de contacto y el correo electrónico también de nuestra oficina, para también que tengan otros canales de comunicación. En relación a lo que es el área social, la orientación que se brinda, como mencionaba Pablo, es sobre diferentes recursos, sobre cómo tramitar un certificado único de discapacidad, una pensión no contributiva por invalidez, algún tipo de asistencia alimentaria, y bueno, siempre se evalúa el caso en particular, dónde vive la persona, el contexto,
para poder brindarles una orientación adecuada a su situación. En relación al convenio con Desarrollo Social, este convenio es el único que tiene una fecha de inicio, digamos. Es decir, que cualquier persona que se comunique con nuestra línea va a tener una orientación independientemente del tiempo que haya transcurrido el siniestro vial que tuvo. Siempre le vamos a brindar orientación y asistencia. Ahora bien, aquellas personas que solicitan asistencia económica o algún tipo de ayuda en lo social, y el siniestro ocurrió a partir del 22 de marzo de este año, evaluando la situación y el caso particular, se va a elaborar un informe social y articulamos con el programa Ayudas Urgentes del Ministerio de Desarrollo Social para que se pongan en contacto con la víctima o familiar de víctima y puedan brindarles una ayuda económica. Esto hace que se desburocratice, que la persona no tenga que ir a un organismo, a hacer una fila, pedir un turno, sino que directamente la gente, los trabajadores sociales que están en territorio de desarrollo social, se pongan en contacto y evalúen para poder brindarles una ayuda económica, que es un monto único y va a depender de la situación particular de cada familia. Ya se brindaron ayudas económicas a familias de la provincia de Salta, de Buenos Aires, de San Juan. Les comento un poco para darles un panorama. En 2 de esos casos eran personas que tenían empleo en el ámbito informal, que eran el sostén económico de familia. En los 2 casos tuvieron que ser operados de la pierna, así que bueno, estuvieron varios meses sin poder trabajar, sin generar ingresos, por lo cual esta ayuda económica le sirve a la persona para el tiempo en el que estuvo sin generar ingresos y con los gastos médicos que tenía. Y otro de los casos, el de la provincia de San Juan, es una señora cuyo marido falleció en el siniestro vial y también era el sostén económico del hogar. Bueno, esto es lo que se hace desde el área social y siempre buscamos desde nuestra oficina una atención integral a las víctimas. Es decir, que si una persona se comunica por una ayuda económica, no nos quedamos únicamente con eso, sino que se le consulta si los vehículos involucrados tenían cobertura de seguro, si tienen obra social, si recibieron asistencia psicológica, por ejemplo, bueno, para derivar en las otras áreas de nuestra oficina. Uno de los casos que tuvimos fue un chico que tuvieron que amputarle la pierna, un chico de 22 años que realizaba trabajos en el ámbito informal como albañil. Le amputaron la pierna, estuvo sin poder trabajar por toda la situación obviamente, y pide una ayuda económica. A partir de ahí le consultamos si recibió atención psicológica o si le quisiera hablar con un profesional del área, y bueno, ahí manifiesta toda la depresión, la angustia que tuvo y que vive día a día por la situación que está atravesando, y articulamos con Marta u otro psicólogo del equipo para que pueda tener atención psicológica. Así que bueno, eso es lo que se brinda al área social. No sé si alguno tiene alguna consulta. Si no, los dejo con Marta para que pueda explayarse en cómo es la atención psicológica. Sí. Yo quería, agregar que lo que hacemos, lo que hace Marina puntualmente, no es orientar en cuanto a la ayuda económica, sino que nosotros somos los que gestionamos esta ayuda económica con desarrollo social, sino no es que derivamos y decimos, bueno, ahora usted tiene que completar, tiene que llamar. Nosotros nos encargamos de eso. No enviamos a la víctima para que continúe con la burocracia y completando papeles, nada de eso. Nosotros somos quienes, Marina, que es quien pide todos los antecedentes, los comprobantes, la historia clínica a la víctima y se encarga de elaborar el informe para que Desarrollo Social comience con la evaluación de las posibilidades que tiene de acceder esta persona a esta ayuda económica, que como bien dijo Marina, se entrega por única vez. Es un monto que no es un monto fijo, no hay un mínimo ni un máximo, sino que depende de las condiciones socioeconómicas en las que vive la familia y las necesidades que tiene. Quería agregar eso nada más. Gracias, Marina. ¿Marta? Sí, acá estoy. Buenas noches. Gracias a todos por estar. Bueno, les comento, en el área de la atención psicológica, lo que se hace es, bueno, más o menos como Pablo les fue explicando,
Cuando recibimos el llamado, nos contactamos con la persona que lo solicitó, hacemos una escucha activa, en principio de contención y de orientación, y a partir de ahí evaluamos la necesidad y la urgencia si requiere derivación a tratamiento psicológico, porque muchas veces en primera instancia esto no pasa, sino que es más una contención. Se aloja la demanda, se aloja la persona y probablemente quedamos a disposición en un segundo momento. Generalmente llaman pidiendo la derivación para un tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico y toda la asistencia que se da es sin costo para la persona y para la provincia. De eso se hace cargo la red. En lo que es derivación psicológica son 21 sesiones con un profesional que sí, sería a través del convenio de FEPRA. Son 21 sesiones sin cargo y con opción a 10 más en caso que el profesional considere que sea necesario, y a veces a pedido de la persona también. Eso se evalúa y se puede extender 10 sesiones más. También abarca menores. En muchas provincias los servicios no tienen cobertura a menores. En este caso sí se llega a menores, por supuesto con el consentimiento y el acompañamiento de un adulto responsable. También la cantidad no hay un tope en cuanto a que decir, bueno, es el familiar directo o la madre o el padre, sino que la asistencia alcanza a cualquier persona que lo requiera, siempre a partir de un siniestro, ya sea porque asistió, sea porque lo presenció. También a veces nos pasa porque a veces la persona misma que sin querer nos pasó con una persona que atropelló sin querer a otro, bueno, también lo requirió. Y en eso tampoco hay un tope en cuanto a cantidad, ni tampoco al tiempo cronológico del siniestro. Y bueno, generalmente funcionamos así. En general hay de todo, no es que siempre derivan en tratamiento, sino que a veces es nada más que una contención y una orientación. Y como para que tengan una idea, siempre referimos un caso de los primeros que llegó, que venía de un llamado de la provincia de Mendoza, de la localidad de Guaymallén. Era una mujer que había enviudado, su marido era taxista y tuvo un siniestro y falleció. Bueno, esta persona quedó viviendo sola, sus hijos ya independizados, y tuvo una depresión muy grande. Se consiguió derivarla a tratamiento, pero bueno, hizo una o dos consultas y dejó. Se contacta el profesional tratante y a través de nosotros, y nosotros con el referente de la provincia, y esta gente va a la casa de la mujer a ver qué pasaba. Bueno, se contactó con el hijo, y el hijo pudo hacerse cargo de llevar a la mamá al tratamiento y demás, y logró retomar. Digamos, eso es más o menos cómo bajamos desde la ayuda del 149 que nos llega a nosotros hasta la persona. Y otra ventaja es que lo que se busca es un profesional lo más cercano al domicilio de la persona que necesita la ayuda, ¿no? Porque bueno, por ahí todos conocemos más o menos un estado depresivo, de angustia, todo lo que genera. La idea es alivianarle un poco y acompañar también desde este lado la ayuda, ¿no? Que no tenga que desplazarse de grandes distancias, que facilitarle el acceso. Y generalmente mantenemos un contacto con la persona que nos deriva, no para controlar al profesional, sino que a veces puede pasar estas cosas, ¿no? Que deje por X motivo, que haya que modificar algo. Entonces quedamos como nexo, tanto nosotros como la persona que nos deriva el caso. Bueno, eso es más o menos cómo nos manejamos desde el área de psicología a través del convenio con la Federación de Psicólogos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta puntual que quieran preguntar. Yo quería agregar que, bueno, obviamente vamos haciendo experiencias, es una oficina joven, si se quiere, porque empezó en 2019, y en base a la experiencia que fuimos adquiriendo en estos años, nos damos cuenta que muchas veces en la noche o en la madrugada es cuando se dispara muchas veces
esos momentos de angustia en las víctimas que sufren un siniestro vial. Entonces, basados en esa experiencia, quien atiende el 149, opción 2, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, es una psicóloga. Directamente es una psicóloga con la cual van a tener una contención, al menos telefónica, para cuando se disparen esos momentos de angustia que generalmente son a la madrugada. Después, durante el día, obviamente, tienen un psicólogo a disposición, pero lo que quiero decir es que muchas, por ejemplo, se llaman durante el día, quizás los atiendo yo, y yo después los derivo a un psicólogo, entonces hay como un tiempo de espera. Acá, en el horario de madrugada, directamente cuando llame la víctima, va a ser atendida por un psicólogo. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que no necesariamente, insisto en esto porque es una pregunta que se repite, no necesariamente se tiene que comunicar con nosotros la víctima o un familiar directo de la víctima. Cualquier persona que sepa de una víctima de siniestro vial que está atravesando una necesidad, se puede comunicar con nosotros, darnos los datos de esa persona, y nosotros nos vamos a comunicar con la víctima para hacer un seguimiento, para poner a disposición las herramientas que contamos, inclusive, y también hablamos de un caso testigo, inclusive hay ocasiones en las cuales no tenemos convenio, como pasó en un caso muy conocido, que fue el caso de un bebé que estaba con su familia de Venezuela paseando por nuestro país, sufrieron un siniestro vial, falleció toda la familia, el único sobreviviente fue el bebé, no había más familiares en el país, había que hacer una guarda temporaria del bebé para esperar que venga la familia de Venezuela. Mediante la agencia nos comunicamos con la embajada, se pudo hacer el traslado de esta familia de Venezuela a la Argentina. Obviamente nos hicimos cargo del hospedaje, de todo lo que tiene que ver con el traslado. Y además empezamos a movernos en todo lo que tenía que ver con las partidas de nacimiento, partidas de defunción, para poder lograr en un tiempo récord la adopción del bebé por la familia de Venezuela, y ya están viviendo en Venezuela. Creo que, no sé si fueron 15, no llegó a 20 días el tiempo de demora de todo el trámite que se hizo para que esa familia pueda regresar a su país con el bebé ya adoptado, ya siendo parte de su familia. Entonces, este caso yo lo cuento más que nada a modo de ejemplo de que no se queden con los convenios que enumeramos acá. Lo que nosotros intentamos hacer siempre es escucharlos, escuchar cuál es la necesidad y de alguna forma tratar de llegar a una solución o al menos arrimar a esa solución para que esta víctima pueda cubrir esa necesidad que aparece después del siniestro vial. Después, otra pregunta que también se repite es si es necesario, como somos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que el siniestro haya ocurrido en una ruta nacional. No. Lo único que es necesario es que se trate de un siniestro vial. No importa el lugar donde ocurrió el siniestro vial, para poder hacer uso de las herramientas que ponemos a disposición desde la Red Federal de Asistencia a Víctimas. Ahora sí, los dejo si tienen alguna pregunta, algo para agregar, alguna consulta. Escuché en la presentación que había muchos familiares de víctimas, ya estamos ahí. Buenas. Ay, Marcela, ha levantado la mano. Yo quería hacer una participación y Mite es muy bueno levantando de la mano. No, agradecerle a Pablo, a María, a Marina, a cada uno de los disertantes y dar testimonio también que los convenios están en funcionamiento a través de FEPRA. Agradecerle especialmente a Jorge Garaventa que evidentemente nos hace de articulador y lo más rápido posible para decir esto que Pablo nos comenta. A veces la situación urge en el tiempo, el último suceso lo podemos dialogar de acá de Cruz del Eje, de una localidad de Córdoba. Y quería felicitarlos porque es joven como vigorosa también las acciones de la Agencia Nacional, y agradecerles en nombre del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Córdoba por su trabajo. Muchas veces somos testigos de
de lo que se critica, de lo que no llegamos a tiempo, y está bueno reconocer estos actos. Doy lugar a las familias, sí, y a todos los participantes. Muchas gracias. Marcela, por favor, adelante. Bueno, perdón. Bueno, muchas gracias por esto, por toda la información. Yo he tenido el agrado, no sé si el agrado, pero sí la necesidad de comunicarme con la red justamente porque además de pertenecer a esta comisión, soy presidenta de la Asociación Civil Foro de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales de la provincia de Córdoba. Estamos en contacto permanente con este tipo de necesidades que a veces aquí nos ha sido difícil poder ayudar. Así que nosotros, desde la agencia, desde el Comité Consultivo, hemos estado apoyando esta creación, junto con Silvia, por supuesto, que han luchado muchísimo más, que son mucho más viejos en esta lucha de familiares que nosotros, para poder lograr esto, que me pareció muy bueno, porque el caso de Cruz del Eje realmente se encausó, por lo menos en esta primera parte, un caso de una familia que hace 2 años que veníamos pidiendo para poder conseguirle un abogado para poder constituirse en querellante, lo cual lo consiguió este lunes, y bueno, eso sí, buscamos abogados y lo logramos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, yo creo que esto es un avance para los familiares de la República, es una necesidad ciudadana de participación, de saber todo lo que hay dentro de nuestros gobiernos para poder justamente ayudarnos a la salud, a la seguridad y bueno, al bienestar general. No son tiempos fáciles, hay mucha necesidad y en general quedamos los familiares consternados y en la vía, en la pampa y la vía, diríamos. Así que gracias por la intervención, doctor Pablo Rañi, igual que Marina, que todos también, María Marta, creo que se comunicó con la señora Ordóñez, que está muy agradecida y bueno, no ha podido participar, aunque la invite. Gracias. Un gusto, Marcela. Clarisa ha levantado la mano, por favor, adelante. Sí, yo quería consultar de la asistencia, este programa de urgencia, de emergencia o financiación, esta cuestión más económica, un poco los requisitos. Ahí dijo que a partir de tal fecha... Sí. Marina, no sé. ¿querés responder vos? ¿Querés que responda yo? Sí, el convenio con Desarrollo Social se firmó el 22 de marzo de este año y todos los siniestros que hayan ocurrido a partir de esa fecha van a entrar en el programa de ayudas urgentes. Nosotros elaboramos un informe, lo que hacemos es, primero, bueno, solicitar algún certificado médico o de la denuncia policial para constatar que haya ocurrido un siniestro vial, ver la persona si realizaba alguna actividad laboral, los recursos con los que cuenta, si tiene cobertura de obra social. Se elabora el informe y después quienes determinan el tipo de ayuda económica que se brinda son específicamente los trabajadores sociales de desarrollo social. Te digo algunos casos como para que tengas una idea de lo que se fueron tramitando, para que veas si hay incompatibilidades o no. Por ejemplo, una persona que tenía empleo formal, no es que por tener un trabajo no va a poder tener esta ayuda urgente, sino que se va a evaluar si esos ingresos son suficientes, porque una persona, por ejemplo, un chico tenía un sueldo bajo, que con eso podías únicamente cubrir el alquiler que tenía, más todos los gastos médicos que tuvo, así que se elabora igualmente el informe. Otras situaciones de personas que cobraban una pensión por madre de 7 hijos o por invalidez. Entonces, se ve cada caso en particular. Ahora, si hay una persona que tiene un empleo formal con un ingreso elevado, tiene cobertura de prepaga, es decir, que no se modificó por el siniestro vial su situación, sino que tiene cubierta la atención médica y... Sí, entiendo los que tiene que ingresos, haber una valoración de la
de los ingresos, sí. Sí, pero no es incompatible igual, no quiere decir que una persona por tener un empleo o que el esposo o esposa tenga una jubilación, una pensión o lo que fuera, no continúa el trámite, digamos. Bien, bien. También quería compartir de que un poco el tema de acompañar, para mí es como clave el abordaje familiar, digamos, y un abordaje familiar como integral, no tan fragmentado, porque si bien se dijo en un momento, vamos a hablar de víctima, y hay una víctima indirecta que es la familia como grupo, en donde el impacto es para todos los miembros de la familia. Entonces hay procesos que son individuales, duelos que son individuales, no es lo mismo el que pierde un hijo que el que pierde un hermano, son implicancias en vínculos distintos, pero que en eso el trabajo social tiene mucho para dar y que no podemos quedarnos simplemente en una gestión, y la interdisciplina sería como muy importante. Lo que a mí me está pasando es que dependiendo de las zonas, como acá yo estoy en el interior de la provincia de Córdoba, en Tras la Sierra, tenemos la situación de que no hay un servicio de emergencia. Entonces tienen que trasladarlos cruzando las altas cumbres para este tipo de emergencia que es la de los siniestros viales. O sea, no hay un hospital con la complejidad que se necesita, o sea, en esto de la salud, de la atención en el momento, digamos, estamos en condiciones, en el interior, en condiciones totalmente, parece una omisión calculada, digamos, totalmente, o sea, estamos hablando de que no hay un hospital de urgencia, para este tipo de urgencia. Y después, yo estoy en un pueblo, trabajando en una comuna, y en el municipio de Villa Dolores, pero en la comuna, un pueblo muy alejado, donde han quedado en sillas de rueda, con mucha discapacidad, totalmente no pueden mover, entonces hay que gestionar grúa, hay que gestionar... y en este caso la pensión tarda, y en ese mientras tanto no hay ningún tipo de ayuda económica. Y generalmente la pensión tarda en salir. Son las madres las que quedan cuidando al joven, y viven de changas rurales. Entonces, también está bueno poder mapear que hay zonas que la asistencia puede quedar totalmente desdibujada, digamos, en posibilidades. Y que hay que pensar en una red que implique también trabajar con las instituciones, ¿no? Con el Estado, con los municipios y con los estados comunales, que está totalmente naturalizado, ¿no? Como este no es un tema que les ocupe, no está en la agenda pública de ningún municipio y de ninguna comuna, el tema de la siniestralidad vial, y a la vez le genera un costo público al mismo municipio, comuna, bueno, a todos, ¿no? Al Estado federal. Pero sí que estaría bueno como poder pensar en trabajo de red de las distintas zonas que existen con sus características. Es mucho laburo, festejo que empiecen a existir estas cosas, ¿no? Y que empiece a haber este tipo de espacio y que exista en la red. Es muy importante, pero que, bueno, nos queda un camino largo, muy largo, porque esta es una problemática que nos empobrece totalmente y que cualquier cosita suma, pero a la vez sigue siendo insuficiente. Bueno, eso, gracias. Sí, bueno, gracias, Clarisa. Yo te cuento que nosotros estamos haciendo reuniones con la provincia, con los referentes, invitamos a los referentes que llamen a los distintos organismos, municipios, para dar a conocer esta red, porque no se conoce en las provincias, no se conoce en los municipios esta red. Entonces nosotros estamos teniendo reuniones con las provincias para llevar a conocimiento esto. En el caso de Córdoba, puntualmente, es una de las últimas provincias que ingresó a la red. Ingresó hace
un mes, un poco más de un mes, pero no hace mucho tiempo que ingresó. Pero sí está en nuestros planes juntarnos con el referente de Córdoba, decirle que invite a los municipios, a los distintos organismos, personal de hospitales, policía, bomberos, todos los que están en el momento de crisis y que pueden ayudar al familiar a decirle, no en este momento, porque nosotros no actuamos en el momento de crisis. En el momento de crisis, es decir, en el momento mismo del siniestro, a eso me refiero, ya está todo un protocolo armado. O sea, la provincia sabe que va a bomberos, ambulancias, policías, ya está todo armado. Nosotros estamos en el día después. Es decir, cuando la víctima se encuentra con todo un mundo nuevo que enfrentar, la burocracia judicial, tratamiento, rehabilitación, un montón de trámites, en el caso de fallecidos, qué hacer, qué tengo que hacer para hacer el traslado, qué tengo que buscar un certificado de función, dónde lo consigo, un sábado, un domingo, un feriado. Bueno, por eso nuestra intención es llevar a conocimiento de todas las provincias. Venimos manteniendo reuniones, lo vamos a hacer con Córdoba porque sabemos, nos damos cuenta por el caudal de llamadas que tenemos, que hay muchos municipios, que hay muchas provincias, algunos firman desde hace mucho tiempo y no estamos recibiendo llamadas porque no dan a discusión. Por eso agradezco esta invitación y agradezco la posibilidad de que ustedes conozcan la red y nos ayuden en la difusión, porque es una pena que nosotros tengamos de este lado las herramientas y del otro lado haya gente con necesidades esperando la ayuda del Estado, que tiene que cumplir su rol, que es ese, estar al lado de la víctima el día después. Cuando dice, y ahora estoy solo. Muchas veces nos pasó de hablar con una víctima y que te diga, la verdad agradezco porque yo estaba sola. De repente, en el momento en el que falleció mi ser querido o sufrí el siniestro y tuve una discapacidad o lo que sea, lo que fuere, todo el mundo estaba conmigo, pero de a poco las cosas vuelven a encauzarse y esa persona queda sola. Entonces nosotros tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde como Estado, de acompañarla en todo el proceso y no dejarlo solo. Así que tenemos el compromiso de llevar a Córdoba y hablar con los municipios y hablar con los organismos para dar a conocer todas estas herramientas y tener esta charla que tuvimos con ustedes, así que desde ya lo vamos a hacer. Así que muchas gracias, Clarice. Bien, Jorge, de Concientizar para Prevenir, ha levantado la mano. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Ramiro. Sí, tengo un par de dudas y quería plantearlas. Quería saber los referentes de cada provincia, si son voluntarios o pertenecen a alguna institución, trabajan para alguna institución directamente o para la agencia. Si el 149 es un número... Sí, termino las preguntas y ya corto. Sí, disculpame. Si disculpame. Sí, disculpa. No hay problema, por favor, Pablo. Si el 149 es un número que va a ser o es a nivel nacional, como para comunicarse, si los teléfonos que pasaron recién de Pablo tuyo, de Marta y de Marina, estos son para difundir o son números acá en lo privado para tener los que participamos de este conversatorio. Por otro lado, ya lo has nombrado, creo que falta difusión porque no está conocido el tema. Me parece que sería muy interesante hacer una gran difusión a nivel nacional o por lo menos en las provincias donde tienen los referentes y ya están trabajando, y saber en qué provincias tienen ya los referentes y dónde van a actuar en el futuro. Esas son las preguntas. Quería hacerlas todas juntas y no interrumpía. Gracias. Bueno, Jorge, yo te cuento, ya estoy entrado en años, Jorge, así que no me voy a acordar de todas las preguntas. Vamos a ver si me acuerdo de alguna y cualquier cosita me la repetís. Los referentes. Por supuesto. Cada provincia que firma el convenio es quien decide quién va a ser el referente provincial, quien va a representar a la provincia en la red federal. Hay referentes que pertenecen a una ONG y a la vez fueron elegidos por la provincia para que sea referente. No son empleados, como decías vos, de la agencia, sino que cada provincia firma y elige un referente. No puede ser que me haya acordado de una sola. ¿Con quién se firma? ¿Con quién se firma el convenio? ¿Con el gobierno
con los municipios. El convenio lo Quería saber firma eso, ¿no? el director ejecutivo, el convenio lo firma el director ejecutivo de la agencia con el gobernador o algún ministro de gobierno por parte de la provincia. Tenemos convenios firmados con municipios donde lo firma el intendente, pero siempre es una persona con la capacidad para poder asumir la responsabilidad en nombre de la provincia de firmar un convenio. Bueno, la parte del referente la tengo. Esperá que ya puede tratar de hacer memoria a ver cómo Ahí serían las... consultó, lo puse, lo escribí, la línea 149 es de alcance nacional, 149. Ahí vamos. las 24 horas todos los días del año. Sí, pero acá hay un detalle. Acá hay un tema que es muy importante, Jorge, y también lo hago extensivo al resto. Nosotros compartimos el 140, la línea 149 con Ministerio de Justicia. Cuando llegamos tarde al reparto y ya no había más línea de 3 dígitos. Teníamos un 0800 que venía siendo un reclamo concurrente de las distintas ONG, de los distintos familiares que decían un 0800 es muy largo, es difícil de acordarse, necesitamos un número de 3 cifras. Y la única posibilidad que tuvimos, o que se presentó para ayudarnos, es Ministerio de Justicia, que puso a disposición el 149. Pero dentro del 149, porque el 149 trata de delitos en general, nosotros somos la opción 2. Es decir, ustedes van a llamar al 149 y los va a recibir una máquina que les va a explicar la opción 1, delito en general, la opción 2, siniestros viales, opción 3, información. Nosotros somos la opción 2. Cualquier otra opción que marquen del 149 no va a llegar a nosotros el llamado. Esperate, había otra pregunta que me habías hecho, además de... Lo estoy escribiendo en el chat. Si les parece, así ya no... Es no de tienen alcance más problemas. nacional. ¿Dónde buscamos información? El teléfono, esperá, me vino otra pregunta. El teléfono, los teléfonos nuestros, los personales, lo damos básicamente para ustedes, para que lo tengan por si conocen de algún caso, no es para difundir, porque obviamente nosotros respetamos un horario de trabajo, no estamos nosotros las 24 horas disponibles, capaz que nos tomamos también algún sábado y domingo para descansar un poco, pero sí el 149 opción 2 lo van a atender todos los días, todo el tiempo. Entonces, esos números que Marina puso a disposición son los nuestros personales por si ustedes conocen de algún caso o necesitan información extra y el 149, no sé, está ocupado en ese momento o quieren directamente tratar en forma directa con alguno de nosotros, tienen a disposición nuestros números personales. Pero la idea es que todo el mundo se comunique a través del 149 opción 2 para que pueda ser atendido a las 24 horas. ¿Sí? Una cosa que no habíamos dicho es que no requiere que instalen una oficina ni nada, esto directamente con la línea telefónica. También es una duda que ha surgido en muchas provincias si necesitaban armar, digamos, una oficina con personal aparte y demás. Esto no es necesario, simplemente con la línea telefónica o los mails que Marina puso en el chat, alcanza. Claro. No requiere que inviertan en oficina ni en personal extra ni nada. Esto habla, a lo que se refiere Marta, es a la figura del referente. La figura del referente provincial lo que va a hacer con nosotros es ayudarnos a articular con los distintos organismos. Es decir, el referente es quien tiene el contacto dentro de la provincia para si nosotros hay algún vecino de Córdoba que se comunica al 149, opción 2, y nos dice, yo necesito trasladarme desde Villa Carlos Paz a Córdoba Capital, porque tengo que hacer un traslado interhospitalario o entre hospitales y no consigo la ambulancia, el hospital me dice que no tiene ambulancia, lo que hacemos es hablar con el referente provincial, nos comunicamos telefónicamente de lunes a viernes en horario de oficina, con ellos sí, porque ellos no están disponibles las 24 horas, entonces nos comunicamos con el referente provincial y le consultamos si existe la posibilidad desde la provincia de brindar ese traslado de un hospital a otro. El referente nos va a decir si existe o no, si dice no hay posibilidades. Ahí, como decía yo cuando hice la presentación de la oficina, tomamos los convenios que firmamos, en este caso sería con Vital, que es una empresa privada,
para solicitarle ese traslado sanitario de un hospital a otro. Esa es la figura del referente provincial. No, muchas veces no tienen un lugar físico, no atienden directamente a los vecinos de su comuna o de su provincia, sino que llegan a ellos a través del 149 opción 2, en forma triangular, porque nos llaman a nosotros, y nosotros sí o sí hablamos cuando corresponde, ¿no? Cuando nos llaman porque dicen, acabo de chocar y no sé qué trámite tengo que hacer para reclamarle al seguro, no hablamos con el referente provincial. Cuando excede esa llamada telefónica, hablamos con el referente provincial, inclusive lo mantenemos siempre al tanto si es que nos hacemos cargo nosotros de la necesidad, el referente está al tanto de lo que pasa porque muchas veces se presenta y puede colaborar con otras cosas que no surgieron de esa necesidad, pero que sí pone a disposición los recursos con los que cuenta la provincia. Pasa mucho eso, pasa mucho. Hemos hecho traslado de féretro, donde la provincia no podía cubrirlo, pero después de la provincia se pusieron en contacto con esa familia, le brindaron apoyo psicológico, están presentes con la familia. Entonces es muy importante que los vecinos sepan que no se atiende solamente de Buenos Aires, sino que todas las provincias están atrás de esa víctima para acompañarlo. No sé, Jorge, si respondí todas las preguntas. Totalmente, muchísimas gracias, Pablo. No, por favor. Bien, ha levantado la mano Mónica. Adelante, Mónica, por favor. Buenas noches. Bueno, yo me presenté en un comienzo cuando empezó la reunión. Mi nombre es Mónica Loza. Estoy acá desde Puerto Deseado, Santa Cruz. Estoy totalmente perdida. Es muy nuevo todo esto para mí y es muy nuevo todo lo que voy viviendo día tras día. Hay mucha verdad en todo lo que comenta Pablo, Marina y María, e incluso la chica anterior, que no recuerdo cómo se llama en este momento. Les comento un poco mi caso. El 18 del mes de julio de este año, a la madrugada, me llama mi hija, que es enfermera, avisándome que la habían llamado, avisándole de que su hermano había tenido un accidente vial. Mi hijo se disponía a 4 cuadras, estaba de mi casa, volviendo ya a mi casa. Lo embiste un vehículo a alta velocidad, que más o menos por lo que se dice, venía en un auto preparado para carrera. El vidrio que va delante del vehículo tenía una luneta agarrada con cinta. El coche no tenía patente, tenía un solo faro que le andaba adelante. Algunas que otras cámaras captaron el momento donde ven el impacto hacia mi hijo, que le deja un hueso en la pierna expuesto, tiene múltiples golpes en la columna, al golpe cuando cae, porque lo impacta el coche detrás, de costado, porque mi hijo iba bajando de una vereda para cruzar la calle, porque estaba todo lleno de barro, era un lugar muy, muy lleno de barro, porque hacían 2 días seguidos que venía lloviendo. Cuando impacta el coche a mi hijo venía de costado queriendo bajar la calle de barro, lo impacta de costado, le quiebra una pierna y este a su vez lo levanta como a 3 metros. Y mi hijo sobre el mismo lugar cae. Estas personas siguen, se dan a la fuga. Mi hijo al caer con unas piedras, acá hay muchas rocas, se rompe toda la mandíbula y eso queda que la lengua no tenga sostén ni nada por el estilo. Un vecino a los minutos después ocasionalmente pasa y da aviso a la policía. Mi hijo es llevado al hospital, lo atiende mi hija, le permiten atenderlo no más de 45 minutos, que lo aspira y todo eso porque se está ahogando con su propia sangre. Tuvieron que entubarlo y nada, después lo ponen en un coma inducido hasta que, bueno, mi hijo no resiste más
y fallece. Esto pasa a las 3 de la tarde. Yo estaba trabajando en Puerto Madryn, Chubut. Llegué 1 hora después que mi hijo había fallecido, no alcancé a verlo vivo. Mis hijas que estaban acá habían hablado con los médicos que por favor esperaran porque yo ya estaba entrando a Puerto Deseado para poder verlo, y en un arrebato, en un momento donde mis hijas no se dieron cuenta, la gente de bomberos sacó el cuerpo de mi hijo y lo llevó directamente a la morgue. Tuvimos que pelear porque desafortunadamente estaban todos de feria. Así que con las personas que estaban a cargo en ese momento tuvimos que pelear para que me lo dejaran, aunque sea ver. De hecho, me lo permitieron 1 hora y media después, dentro de una bolsa, y lo único que le vi fue la cara. Mi hijo tenía el cráneo todo quebrado, tenía muchos coágulos de sangre en la cabeza, por el lado de adentro, obviamente. Le hicieron una autopsia, pedimos autopsia. La autopsia no hace más de 1 semana que llegó, y creo que es mucho todavía lo que estoy diciendo. En esa autopsia se ve donde lo que le da le termina de quitar la vida a mi hijo, que no había más nada por hacer, que fue que en el golpe se le quebraron 7 costillas, la cual esas mismas costillas se enterraron tanto en los pulmones como en su corazón. Murió broncoaspirado de tanta sangre. Y bueno, obviamente un paro, ¿no? Lo malo de todo esto, yo no sé si mi caso viene al tanto o está justo acorde a todo lo que estamos hablando en este momento, pero necesito hablarlo. Para que por ahí, por intermedio de ustedes, yo puedo recibir eso de que me digan, mira, manejate de esta forma, hace esto. Por ese motivo es que estoy comentando todo lo mismo. Cuando quise hablar por primera instancia, el 2 de este mes se incorpora el juez que estaba a cargo. Quise hablar con este juez. Me dice que todavía no había leído el caso de mi hijo, cosa que yo no entendía, porque si él había dejado una persona de referente, ya tendría que estar medianamente al tanto. Pero bueno, me citó el día 5. El día 5 fui a verlo, de este corriente mes. Me dijo que mucha información no me podía pasar porque yo no era parte del expediente de mi hijo. Así que la información que me pasó es lo que yo misma le había proporcionado antes que él volviera de feria a la persona que había quedado a cargo en su lugar. Me dice este juez que él se manejaba directamente con la orden de fiscalía. Me voy el jueves pasado, perdón, el miércoles pasado me voy a hablar con el fiscal. En realidad fui el viernes de la semana anterior, pero me pasó para este miércoles para atenderme. El fiscal sabía menos que yo, no sabía qué decirme, no sabía nada. Y me aprendí dentro de un folleto de siniestro que me pasaron, la ley 23.372, que fue como muy contenta para mí porque le pude refregar algo en la cara, como diciéndole, si bien yo no estuve dentro de un expediente, soy parte del expediente. Me dijo que no podía exigir mucho porque yo no era querellante al no tener un abogado. Pero mínimo anduve suplicando, incluso pregunté si querían que me arrodillara para que me dijeran algo. Una sola persona de 3 dentro del vehículo lo tuvieron la primera semana y media de haber fallecido mi hijo, con 2 efectivos policiales en la puerta para que éste declarara. Supuestamente hoy por hoy esa persona es la que ya había dicho que había sido responsable, el dueño de este vehículo, que realmente no es la persona que conducía el vehículo. No sé si se va entendiendo.
Si se va entendiendo, háganme así, así ya voy bien. Entonces, ¿cuál es el punto de ahora? El punto de ahora es que esta persona, dueño del vehículo, él está trabajando en su taller y las otras 2 personas deben estar en su casa tomando mate. Parecerá loco, sí, puede ser que parece un poco loco que yo en este momento esté así hablando enfrente de ustedes, porque hace muy poco que se cumplió un mes de la pérdida de mi tercer hijo. Tengo 7 hijos, pero él era el primero de los varones y el tercero de mis hijos. Soy mamá soltera, toda mi vida trabajé para criar a mis hijos. Yo no cobro ni mamá por 7 hijos. Mi hijo estaba desempleado, tenía 26 años mi hijo. Era un chico joven. Acá en Deseado mucha gente lo quería. Y gracias a esa gente yo pude pagar lo que era la funeraria de mi hijo. Pero más allá de eso, estoy como loca tratando de buscar un abogado. No tengo trabajo, porque por ende yo me fui a Puerto Madryn a buscar trabajo y de esa forma ayudar a mi familia. Ya volviendo acá, estoy sin trabajo, estoy sin casa, viviendo en la casa de mi hija, porque en la casa donde hemos estado 22 años, se nos fue sacado el medidor y la persona, la dueña de esa casa, no nos permite, no nos cede el permiso para poder reinstalar nuevamente el medidor y seguir viviendo ahí como lo hemos estado, porque es una casa que estuvo, por ende, 22 años hace que yo he vivido en esa casa junto con mis hijos. No permite que yo vuelva a colocar el gas. Es como que yo sola trato de levantar a cada uno de mis hijos. Tiene mucha razón la chica anterior que habló, porque dentro del grupo familiar cada uno vive esta pérdida de diferente manera. Yo como mamá, porque ya es mi segundo hijo, mi primer hijo hace 16 años que falleció al mes y medio de haber nacido, gemelo de uno de mis hijos que tengo ahora, y me costó 8 años superarlo. En este momento estoy en una postura donde una parte de mí sabe que mi hijo no está, porque fui yo quien vistió a ese chico junto a sus hermanos, fui yo quien levantó ese cajón para llevarlo a la sala velatoria, fui yo la que estuvo y lo vio y lo tocó. Pero esta parte que es la que me hace más fuerte, porque acá hay gente que no se hace responsable, no se hace cargo, y que realmente me ven como una estúpida, o, a ver, no, yo creo que la palabra no es estúpida, como saben que yo no sé nada de legalidad, no estudié, o no soy un familiar de, porque estas personas que están dentro de este asesinato son gente que vienen con poder detrás. Pero a mí el poder no me interesa en lo absoluto. Yo creo que toda la sociedad es igual, con más o con menos dinero. El tema es que me dijeron que yo tengo que, a ver, me dijeron un montón de cosas, que yo tengo que hacer una denuncia por el tema de tránsito en el DNU, porque al horario que se corría con el vehículo estaba la ley nacional del DNU, que no se había cumplido. Este vehículo hace que circulaba una semana, y no obstante eso, que yo tengo que pedir como una indemnización de mi hijo, que mi cabeza, por más indemnización que alguien me pague, si es que me corresponde o no, porque tampoco lo sé, no me interesa. Yo quiero a mi hijo de vuelta y sé que no lo voy a tener. Me dijeron como mínimo, yo presté declaración en esta semana, el día martes, y me dijeron que a esta persona que se había hecho responsable, que solamente le iban a dar
de 5 a 6 años. Y si se portaba bien, menos tiempo de carcelación. Una de las tantas cosas. Y no obstante de eso, las otras personas que están implicadas en el caso no las implican. Y cuando se tomaron las pericias del lugar, porque vuelvo a repetir, lo encuentra un vecino a mi hijo, este mismo vecino que lo encuentra a mi hijo pasa por el lugar del accidente y todavía habían muestras del accidente que no se habían levantado. La verdad que hicieron muy mal su trabajo, no sé si fue a propósito para perder evidencia. Nada. Quiero colocar en memoria de mi hijo también una estrella amarilla en la cual no lo puedo colocar porque es una calle de barro, de tierra. Tengo entendido que puedo colocar un cartel. No tengo bien claro cómo son los pasos a seguir. Disculpen mi ignorancia, que por ahí tal vez todo esto a ustedes ni les compete ni nada por el estilo. He llamado al 149, me han atendido muy bien, he utilizado la opción 2 y también he utilizado la opción 3, que he hablado con Nazarena. Cualquier información que ustedes me puedan brindar a mí sobre este caso puntual, lo que ustedes me puedan, por favor, regalar, compartir conmigo, lo pido humildemente, porque a lo mejor no soy una persona apropiada para hablar como hablan ustedes, que tienen ese nivel para poderse expresar. Yo trato de estar lo más firme que puedo y nada, les pido por favor que de alguna manera me ayuden o ustedes con palabras muy simples me puedan explicar qué es lo que yo debo hacer. Porque yo, en este caso, mi hijo estaba en la funeraria. El chico de la funeraria a las 2 semanas me llamó muy mal, diciéndome que mi hijo se estaba pudriendo en el lugar y que yo lo tenía que sacar de ahí. Fue muy duro escuchar eso. Mónica, perdóname, ante todo te admiro, decirte que te admiro y por la entereza que tenés y te agradezco la confianza de haber expresado tu situación en este momento ante todos nosotros. De nada. Decirte que por supuesto que te vamos a dar una mano, por lo menos en mi caso, y pedirte si querés pasarnos tu teléfono, así nos contactamos y podemos empezar a orientarte en la ayuda y a acompañarte en este momento. Si te parece, sí, querés pasarnos por privado o por el chat, o si querés decírmelo, yo lo anoto. No, lo digo. Y empezamos. Sí, decime. Bueno, mi número de teléfono es 297 sí. 54 sí. 45 627. Sí. Mi nombre Perfecto. Es Mónica Andrea Loza. ¿Es celular, Pablo, Marta, yo te los paso ahora, te lo paso ya al contacto, porque yo hace 2 días que estoy hablando con Mónica, lo que pasa es que me quedé sin batería y no le pude pasar cómo hacer la estrella amarilla y todo lo demás. Pero un minuto, yo me quiero detener en una cosa que explicó Mónica, que es una gran cosa que nos pasa a todos los familiares de víctimas del país de manera reiterada. Es que no nos dejan acceder a las morgues a ver a nuestros hijos y reconocer a nuestros hijos. En mi caso particular, en La Pampa, la morgue, al estar la policía, a las madres, si nuestro hijo se muere en la ruta y entra e ingresa a la morgue, olvídate de verlo. Si por suerte sobrevive y se muere dentro del hospital, lo podemos ver, lo podemos tocar, algo. Si viene muerto, entra a la morgue y a mí me ha pasado de que tener que ir a la madrugada a sacar a madres que las han quedado detenidas porque no las han dejado ingresar a ver a reconocer a sus hijos.
Esto porque se los digo y porque ustedes me pasaron, hay una ley de mortaje, de manejo de cuerpos, pero en casi ningún lugar del país, les digo, están los protocolos para el manejo de cuerpos. De hecho, en mi ciudad, en mi provincia, que es de Paso, donde vienen muchos turistas a Bariloche, yo tengo el cementerio de Santa Rosa por ahí llenos de cuerpos de gente que no han podido regresar a sus lugares. Eso se los digo como una cosa para tener en cuenta y para trabajar muy seriamente. La falta de protocolos en el manejo de cuerpos es constante en todo el país. Gracias. Yo sí debo agradecerle a Silvia. Silvia es una persona que me guió en cuanto a una duda que yo tenía, y fue gracias a Silvia que yo en este momento me encuentro aquí pudiendo hablar con todos ustedes. Eso es muy cierto. La verdad que ha sido muy ameno Silvia en lo que me ha podido explicar, me ha ido explicando, pero por ahí, ¿qué me pasa a mí? Me pasa esto, que es como que yo no siento que la otra persona viene a consolarme. Yo siento que yo termino consolando a la otra persona. Estoy tan en pies, calculo yo. Sí, sí debo de reconocer, y me gustó mucho, Pablo, lo que dijiste, porque lo tengo acá, cuando dijiste que las crisis comienzan a partir, seguramente, a partir de las 12. Bueno, tuve un episodio, yo creo que fue el mismo día que mi hijo cumplió un mes, inconscientemente, donde vi un estado de mi hija y donde vi un estado de mi hijo por el WhatsApp, y es como que la cabeza se me hizo, ¡fua!, se me dio vuelta, y me pegó, me golpeó de una manera acá en el pecho que rompí a llorar, y empecé con un ataque preguntando dónde estaba mi hijo, pero una parte de mí sabía, y yo sé perfectamente, una parte de mí está muy consciente de dónde está mi hijo, pero trato de que esa parte de mí quede celosamente como guardadita, porque yo en este momento, yo soy muy consciente que tengo que estar en pies para pelear por mi hijo, porque yo cada vez que he tenido uno de mis hijos siempre le he dicho desde mi panza, con vos toda la vida y hasta la muerte. Bueno, desafortunadamente me tocó que sea mi segundo hijo, y quiero que, si bien yo puedo meter a cualquier persona, entre comillas, para llevarlo al lugar donde tiene que estar, a mí nada me devuelve mi hijo, nada. Yo sé que mi hijo en este momento está en un cementerio, lo tenemos ahí guardado, por decirlo así, por si en alguna oportunidad tengo la oportunidad de tener un abogado y ese abogado me dice, ¿sabes qué? Hay algo de lo que le hicieron a tu hijo y no me cierra. Vamos a ver de nuevo qué es lo que tiene, cómo fueron, porque acá, Puerto Deseado, se esconden muchas cosas, hay mucha corrupción, hay muchas cosas guardadas, muchas cosas tapadas, es horrible, horrible. Yo estaba buscando un futuro mejor en Puerto Madryn para de alguna manera llevarme a toda mi familia, y Puerto Deseado me hace volver acá. Y yo en medio de todo esto, yo me tengo que quedar acá, porque es mi hijo, y tengo que levantar al resto de mis hijos, y tengo que levantar a mis nietos, y son mis nietos por ahí los que me preguntan, abuela, yo te estoy hablando, mi nieto más grande tiene 10 años, y de ahí para abajo tengo 6 nietos. Abuela, que mi nieta de 3 años me diga, ¿estás triste? ¿Vos pensás en el tío Ezequiel? O decirme, abuela, el tío Ezequiel tiene unas alas de colores. Y desafortunadamente, yo de la manera que puedo, toco muy cautelosamente cuando ellos me hacen referencia a eso, porque capaz que es la necesidad de ellos de hablarlo, y que por ahí nosotros, el ser humano, como adulto, tenemos otra clase de problemas, no le prestamos atención. Pero yo sí, yo soy mucho de esa parte de hablar con mis nietos. ¿Por qué? Porque mi hijo Ezequiel era un bichero de la vida. Él encontraba un perrito que estaba enfermo o que tenía frío, ya se sacaba la campera, lo tapaba, se lo llevaba a la casa.
O encontramos una persona que estaba en la calle, todos somos así, y lo llevábamos a la casa, le dábamos un plato de comida, le ofrecíamos un lugar para dormir. Toda la vida hemos sido así. Entonces es como muy fuerte. No escucho porque Marcela Sí. me hace como eco. Sí, Moni, no, te entendemos perfectamente. Aquí hay muchas madres que hemos perdido hijos. Sabemos lo que se siente, lo que sucede, lo que nos pasa. Es importante que no bajes la guardia, es importante que accedas a la red, a todas las ayudas posibles, a que te hagas querellante particular para poder actuar desde lo que es la justicia, lo jurídico. Es lo más difícil de entender la lógica en donde nos vemos involucrados después que pasan estas cosas. Y de a poquito se van a ir acomodando las cosas. La pérdida y el vacío, uno va a tener que transitar alrededor de ese hueco, al borde, siempre en ese borde, con esa ausencia-presencia. Te agradecemos profundamente todo el relato, todo tu testimonio, porque es realmente lo que se vive en un momento, primero así, con la crudeza con lo que lo has dicho, porque es real. Todos hemos tenido un cadáver en las manos que era nuestro hijo. Ahora, bueno, tenemos que ver cómo seguimos luchando por otros hijos, por los otros que viven y por los que vienen. Sí, sí, eso yo no, a ver, ahí yo no lo tengo muy claro, disculpa, yo tengo muy claro, yo toda la vida he sido mamá y papá sola. Yo tengo muy claro, yo hice mi árbol genealógico y yo tengo muy claro en qué lugar tengo que estar en este momento. Sé que soy el puntal y por eso, por un lado, yo les voy a contar algo. Al tercer día de haber fallecido mi hijo, él se me aparece en 2 oportunidades, en sueños. Y en el primer sueño se sentó al lado mío y yo estaba sentada tomando un mate. Se sentó al lado mío y tenía eso, yo tengo eso con mis hijos, de hablar como amigas, salir a un baile juntos, siempre con mis hijos. Y se sienta al lado mío y me dice, así te quiero más, así te quiero, como sos, fuerte. Y te juro que yo tengo una tranquilidad más allá del dolor que lo tengo en un lugar, ¿no? Pero yo tengo una tranquilidad que yo quiero llegar al final, porque nadie tiene derecho, por más sea lo que sea, nadie tiene derecho de quitarle la vida a ninguna otra persona, y menos en las condiciones que se la quitaron a mi hijo. Porque una cosa es decirlo y otra cosa haberlo visto. Así es, y da el testimonio de fe también. Disculpe. Por eso, el amor no muere. Ahora tenemos que seguir con la reunión, que hay un montón de manos levantadas. Perdón. Por favor, un abrazo fuertísimo, fuertísimo. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias. Ha levantado la mano. Estamos a 15 minutos de dar cierre ya de este conversatorio. Jorge Garaventa ha levantado la mano, por favor, adelante. Hola, sí, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. Ah, perfecto, gracias. Bueno, en realidad lo que iba a decir quedó como dibujado ante testimonios tan contundentes como los que hemos escuchado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, quería agradecer la palabra de Diego por un lado, y por otro lado reafirmar mucho de lo que han contado quienes están representando en este momento a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque en realidad el trabajo, por lo menos en el aspecto, en el segmento... Disculpe, Jorge, lo escuchamos un poquito bajo. A ver, ¿ahí? Ahí mucho mejor. Bueno, decía que en el segmento que yo trabajo con la agencia, que es el de la derivación de los usuarios con algún terapeuta, es un compromiso
muy grande, pero muy grande, de parte de la agencia que se ocupa, por lo menos a través de Pablo, Marta, Juan Olmos, Agustina, que son Carrillo, que no me acuerdo el nombre, que son con quienes yo estoy en contacto, ¿no? Pero por otro lado, esto trajo como corolario la cuestión de que la federación también toma con mucha seriedad y compromiso este tema. De hecho, el convenio entre la agencia y la federación fue ratificado por asamblea. Y una de las decisiones de esa asamblea es que, además de ratificarme en el lugar de la auditoría, digamos, la responsabilidad en cada provincia se delegó directamente en los presidentes de cada colegio. Esto hace que, salvo algunas excepciones, las derivaciones se resuelvan con muchísima rapidez. Cuando Marta presentaba su ponencia, decía que llamaba al no para controlar a los terapeutas, y yo creo que está bueno que se llame, y también que está bueno que se controle si los usuarios están o no conformes con la prestación, porque de lo que se trata es de esto, de lograr un poco de dignidad y de buena atención en un momento de tanta desprotección. Yo llegué a este lugar de auditar desde el lado de la FEPRA este programa por cuestiones gremiales, digamos, porque estoy en la junta directiva de la federación, pero soy familiar de una persona fallecida en un siniestro vial, en las épocas en las que la única herramienta que uno tenía era la posibilidad de llorar y lamentarse y quedarse con la impotencia, porque estaba la cuestión del homicidio culposo, que a veces ni siquiera generaba la detención, aunque sea temporaria, del victimario, y esto, digamos, y mucho menos pensar en que el Estado pudiera salir a respaldar como se está intentando. Entonces, bienvenidos estos conversatorios que permitan, primero, la conexión nuestra directamente con... Yo estoy todos los días en conexión con los usuarios, pero bienvenidos estos conversatorios que hagan públicas estas cuestiones, y bueno, y ojalá que se siga difundiendo como lo está haciendo hoy el colegio, al cual le agradezco enormemente. Nada, eso. Muchísimas gracias. Karina ha levantado la mano, por favor, adelante. Tiene el micrófono silenciado, Karina. Mientras Karina resuelve el problema técnico, seguimos con Miriam. Por favor, adelante. Bueno, yo lo que quería ver si en este encuentro podemos realizar, no sé, un grupo, o por lo menos contactarme con alguien que esté trabajando este tema de prevención, más allá que vi que hay una ONG, creo, ¿no? que trabaja sobre el tema de prevención. Y yo hoy, cuando me presenté, dije de que el problema lo había tenido mi hija, el accidente, y que fue en la ruta 14, cerca de Concordia. Y bueno, yo creo que también hay que ver en cada provincia, máximo por el tema turístico,
el estado de cada ruta y la señalización, que eso es lo que yo me han comentado y he podido enterarme de que allí es donde están las grandes fallas, y es un elemento fundamental de accidente, el estado de las rutas, y si no hay señalización, bueno, se va a seguir produciendo esto. Máximo que también me he enterado que en ese lugar donde ella tuvo el accidente, muchas personas han tenido accidentes. No sé si más, vamos a decir, porque acá no es solamente el problema de las personas o de las víctimas, sino de toda la familia en sí, que luego tiene que hacer el acompañamiento, así no, o sea, en el caso sí no haya fallecido, pero sí, yo me doy cuenta que estamos todos muy afectados por todo ese momento, ¿no?, que uno tiene que pasar, máximo con el tema después de poder trasladar a su familiar, todos los problemas, la falta de ambulancias, la falta de elementos para dar los primeros auxilios, los hospitales que no tienen bancos de sangre, inclusive hasta a pesar de que teníamos obra social, o tenía mi hija su obra social, no había cómo trasladarla porque no existía una sede de IOMA para aligerar el trámite, y yo, que estaba acá en Buenos Aires, ayudando para que pueda hacer eso, sin saber si la iban a poder trasladar o no, porque estaba pendiente su vida de un hilo, vamos a decirlo así. Así es que yo creo que hasta nosotros tendríamos que recibir atención psicológica porque estamos muy afectados en todo esto, ¿no? Sí, perdóname, Miriam. Justamente la idea de todo esto que vos decís fue la idea de la red y de la difusión, ¿no? Para, digamos, llegar a cubrir esos espacios en donde no hay acceso a la ayuda. Y la asistencia psicológica también, porque la escuchaba Mónica diciendo que ella se tenía que poner fuerte en este momento para sus demás hijos, pero también la realidad es que le exige una demanda mucho más fuerte, un gasto al psiquismo mucho más fuerte, que después cuando pase todo esto, ¿no? Cuando uno cae y que le cae la ficha, como quien dice, la caída es más fuerte. Entonces la idea nuestra es justamente esto, tratar de abarcar, por eso decíamos que no hay una cantidad, digamos, que limite la ayuda. Justamente por eso, porque vos como mamá, el hermano, la pareja, los hijos, los nietos, los sobrinos, todo lo que deja, ¿no? Así que por eso cuenten con la ayuda de la red, tanto en lo legal, Mónica, sobre todo, y también en lo psicológico. Cualquier cosa, Ramiro tiene el contacto, y si no, a través del 149 nos pueden contactar. Esa es la idea, ¿no? Para quien lo demande. Bien, bien, bien. Y bueno, trabajar en ese proyecto que anteriormente yo también había dicho, que no sé si es ley, no es ley, del tema de los guardarray, porque también hay una estadística donde hay gente que ha fallecido al chocar contra los guardarray, porque en sí se piden de que no sean de hierro, vamos a decir así, ¿no? Porque te puede causar más daño que chocar contra un auto o sea, otro tipo de choques, ¿no? No sé si ustedes están enterados sobre ese proyecto de ley. No, no, Miriam, yo al menos no estoy enterado de eso. También te quería agregar a lo que decías en cuanto a la prevención y los carteles, la señalización y el estado de la ruta, que eso corresponde a vialidad. Nosotros no participamos en el tema de mantenimiento de las rutas nacionales ni lo que tiene que ver con la señalética. Eso corresponde a vialidad nacional.
Pero bueno, como te decía Marta, la parte de la contención psicológica, cuenten con eso, cuenten con todos los recursos que les enumeramos. Desde ya estamos a disposición, 149 opción 2, o también tienen nuestros teléfonos. Inclusive si querés dejarnos vos, tu teléfono te llamamos nosotros. Porque desde ya obviamente estamos para acompañarlos. Acá también le quería sumar a Mónica que para decirle que no está sola, que no tiene que ser ella quien lleve la mochila sola de esta carga por la tragedia que vive su familia, sino que, como dije antes, estamos para acompañarlos en todo este proceso. Del relato que hizo Mónica también me surgen un montón de dudas, porque, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales una persona no puede llegar en libertad al juicio es cuando se da la fuga. Hay dos motivos por los que no pueden llegar en libertad y es entorpecimiento de la causa o posibilidades de fuga. Y esta persona se dio la fuga después del siniestro. Entonces, cuenten con nosotros, que los vamos a asesorar, los vamos a acompañar y les vamos a brindar las herramientas que tenemos a disposición. Miriam, para vos y para el resto de tu familia, tienen desde ya el tema de la contención psicológica. Simplemente comunicate con nosotros o dejanos tu teléfono y ya nos ponemos a trabajar en eso. En los mensajes puse mi teléfono, pero igual puedo... Ya lo tenemos Muchísimas anotado. gracias, Pablo. Ya lo registramos. Listo, ya lo tiene Marina, así que Miriam, nos ponemos en contacto con vos. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Estamos próximos a finalizar el conversatorio. Dejamos lugar a la última pregunta de Karina. Por favor, adelante. Bueno, buenas noches. Les pido disculpas por venir tan tarde, pero hoy en la provincia de Mendoza nos reunimos familiares de víctimas porque estamos próximos el día viernes esperamos una sentencia por primera vez ejemplificadora. Les cuento, yo perdí a mi hijo en el 2017, lamento mucho haberme perdido esta charla. El 22 de enero pintamos La Estrella de Juan Ignacio, pero fue la primera estrella visible acá en la provincia. Nuestros hijos, soy mamá de 6 hijos, dijeron, ¿de qué sirve pintar una estrella si nadie lo sabe? Entonces hicimos folletos, salimos a las calles, y bueno, una cosa fue llevando a la otra hasta que nos declararon de interés a nivel diputado. Voy a hacer breve mi experiencia. Cuando yo perdí a mi hijo Juan Ignacio, yo presentí la noche anterior y presentí que él ya no vivía. Entonces, en ese momento donde estábamos ahí, no había ambulancia, pero sí habían bomberos. Entonces, yo seguía insistiéndole a mi esposo que Juan estaba muerto. Y mi esposo le pregunta al bombero, y el bombero le dijo, usted, señor, ve alguna ambulancia acá. Vino el asistente fiscal, y yo le dije si por favor me dejaba acercar a tocar la mano de mi hijo. Cuando otro de mis hijos mayores, la policía se le va todo encima para que no llegue al cuerpo de mi hijo, es ahí donde yo me traslado detrás del vehículo y lo veo a mi hijo tirado ahí. ¿Por qué cuento todo esto? Un policía largó así un pedazo de carpa que no lo alcanzaba a cubrir a mi hijo. Y yo le dije a la mujer esta que se bajó del vehículo que quién era, me dijo la secretaria y la fiscal, le digo, yo quiero tomar la mano de mi hijo. Me dijo, mire, cuando terminen de hacer todo el trabajo accidentología, la vamos a dejar tocar la mano de su hijo. El tema es que mi hijo lo subieron a una morguera, que nunca había visto una, que tenían como 2 cuchetitas, una camioneta muy vieja, en muy mal estado, con una cucheta vencida. Cargaron a mi hijo ahí y se fueron. Y bueno, fue toda una locura llegar hasta la morgue. Cuando yo llegué a la morgue, me dirigí a una oficina al final, donde había un mostrador, había una persona. Yo le dije, mire, mi hijo murió en el carril Matusoyo, se llama Juan Ignacio, y yo quiero que me dejen tocar su mano. Esta chica volteó y le dijo a la persona de atrás, che, ¿vos sabés de algún
una persona que murió en el carril Matusoyo. No, yo no sé nada, le dijo esa persona. En ese lugar no había baño, no había banco, no había nada. Yo golpeé la puerta adelante y le digo, mire, yo soy la mamá de Juan Ignacio, en mi total ignorancia, no me pregunten cómo. Y le dije, y mi hijo falleció, le digo, falleció en el carril Matusoyo y yo quiero tocar la mano de mi hijo. Este hombre me dijo que me iban a dejar pasar cuando trajeran el cuerpo. El cuerpo de mi hijo lo esperamos 3 horas, porque era la única morguera que había en la provincia de Mendoza y habían habido 3 accidentes. O sea que el cuerpo de mi hijo viajó 3 horas en ese vehículo y volvió con 3 cuerpos más. Pero yo solo pensaba en esa parte de la cucheta que estaba rota y no sabía si mi hijo había venido o debajo de un muerto o sobre otro muerto. Esta persona salió de la puerta y me dijo que habían más muertos, entonces yo le dije que no me importaba porque ya había visto el muerto, visto el cuerpo de mi hijo y que por más que como él estaba, para mí seguía siendo mi hijo en esa circunstancia. Y yo tenía todo el afán de querer, mi hijo murió por un corte en el cuello. Entonces yo quería cubrir toda su herida, curarlo, para que sus hermanos no lo vieran así. Era lo único que yo tenía en mi cabeza. Entonces me dijeron que ellos no podían hacer nada de eso. Entonces yo le dije, déjame entrar. Compró la gotita, déjame maquillarlo, no quiero que sus hermanos lo vean así. Tal es así que mi familia salió a la farmacia un día domingo a comprar maquillaje, a comprar pegamento, para que yo pudiera entrar a arreglar el cuerpo de mi hijo. Entonces me paré en esa puerta con la gotita, con pegamento, con maquillajes en crema. Mi familia trató de traerme maquillaje y me dijeron que yo no podía entrar porque no estaba permitido, que tenía que ser una profesional. Yo llamé a una enfermera profesional que fue con su uniforme, con su chaqueta, y le dije, mira, te pido que por favor cubras la herida del cuello de Juan y que lo maquilles porque no quiero que sus hermanos lo vean así. Cuando llegó la profesional me dijeron que no estaba permitido. Yo nunca reconocí el cuerpo de mi hijo. Una persona salió con una cámara y vi la fotito de mi hijo, que la vimos junto a mi esposo. Mi esposo no lo vio en el momento de lo que sucedió. Todo eso a mí me llevó a seguir pintando estrellas desde la Fundación Julio Ambrosio Batistel, e independientemente de esta fundación, como mamá, como mujer, me juré acompañar a todas las personas para que no les faltara todo lo que a mí me faltó. Una persona que estuviera ahí para decirme y explicarme adecuadamente cuáles eran los procesos legales o los protocolos que se deben de seguir. ¿A qué voy con todo esto? Tuve la gran oportunidad de reunirme acá en la provincia de Mendoza con gente de la Red Nacional de Seguridad Vial en 3 oportunidades. De ahí fue el comienzo de este 0800. Yo misma llamé y les pedí que por favor atendieran a las personas que llamaran de la provincia de Mendoza. Yo junto a mis hijos creamos página, Instagram, Twitter, para que todo el mundo acá en la provincia de Mendoza supiera el significado de esta estrella, y eso fue hace 3 años. Hoy esta campaña, donde acompañamos a familiares de víctimas de tránsito, estoy en contacto con asistencia a la víctima de la provincia. Hemos perdido lamentablemente muchas mamás por depresión. Hemos perdido lamentablemente muchos hermanos porque se han suicidado después de la muerte de sus hermanos. Muchos padres que están en el alcohol, con pérdida de trabajo, violencia de género, hijas que golpean a sus madres porque el que se murió fue su papá. Mujeres que quedamos totalmente indefensas
porque la vida nos golpeó tan fuerte y sufrimos violencia intrafamiliar. Yo estoy totalmente agradecida por este encuentro. Acá en la provincia de Mendoza, desde el 2018, en una sola facultad privada, se da la licenciatura en especialidad en duelo. Necesitamos de ustedes, yo quiero pedirles a ustedes, si ustedes pueden dar algún tipo de capacitación donde nos den instrumentos a las mujeres que no tenemos la contención que yo tuve. Nunca voy a superar la pérdida de mi hijo, pero hasta el día que Dios me dé vida, voy a acompañar a todos los familiares de víctimas de tránsito, ya sea pintando una estrella, estando ahora con ustedes, y totalmente convencido que es hiper importante la asistencia inmediata a los familiares de víctimas de tránsito en el tema de salud mental. Nosotros presentamos un protocolo, que es el protocolo AVI, que es asistencia inmediata a la víctima de tránsito en la provincia de Mendoza, el cual no fue acompañado lamentablemente. Soy testigo del trabajo que ustedes hacen y quería hacerles unas consultas. Ustedes están en comunicación con la asistencia a la víctima de las distintas provincias de Mendoza, porque yo les cuento, a mí me llaman en el mismo momento de sucedido el hecho familiares de víctimas y yo me comunico con asistencia a la víctima, en este caso Lourdes, acá en la provincia de Mendoza. Yo misma me comunico con el jefe de policía de Vial para pedirle que por favor tapen el cuerpito porque la mamá o la familia o quien sea los está viendo. Yo misma me encargo de averiguar por qué no les entregan el cuerpo, porque ya tienen encargado el lugar donde lo van a velar, pero por protocolo hay que hacerle el sistema de COVID. Yo misma hubiera querido donar todos los órganos de mi hijo en mi ignorancia, sin saber que no lo podía hacer. Yo quiero esto, quiero pedirles que cuenten conmigo para todo lo necesario en la provincia de Mendoza. La semana pasada hemos, entre comillas, salvado 3 vidas de 3 madres que llaman para despedirse y que han intentado suicidarse, y que yo estoy totalmente convencida que la primera y lo más importante que necesita cualquier familiar de víctima de tránsito es la contención y la ayuda en salud mental. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos, Karina. Muchas gracias a todos. Realmente estos testimonios muestran la situación de la salud mental en que quedan sumergidas las familias, las comunidades que estaban alrededor de las personas, sobre todo de los hechos fatales, ¿no? Y no, ni hablar cuando quedan con secuelas de lesiones gravísimas en donde toda la familia, como cuadriplegias o cosas que los dejan postrados, donde toda la familia se ve alterada y muchos tienen que dejar sus trabajos para poder cuidar a esos sobrevivientes. Así que gracias, Karina, por todo lo que has hecho, gracias. Esa es la lucha, esa es la misión, para eso estamos tratando de que esto cambie y que no siga sucediendo, porque la vida vale. Ese es el lema de nuestra asociación. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Mariana y María. Realmente muy interesante la importancia de poder seguir difundiendo este programa de asistencia a víctimas, y ojalá que, muchísimas gracias, Karina, te agradezco y valoro tu comentario y tu relato, y la importancia... Perdón que te interrumpe. Este lema de salvar vidas no es salvar las vidas de quienes ya partieron. Nuestro lema es salvar las vidas de los que tenemos que vivir en el perpetuo duelo. Solo creo. Muchísimas gracias. Y la verdad es que estos espacios sirven para poder sensibilizar a los colegas, por eso de la Comisión de Psicología del Tránsito,
es poder entender lo que sucede ante un siniestro vial y que se puedan empatizar y sensibilizar ante esta causa para poder seguir trabajando y ayudando a todas estas personas que cada día son más, porque los siniestros cada día aumentan más, y que desde la psicología podamos aportar, ya sea en la asistencia a las víctimas, como así también en la prevención de los siniestros. Así que agradecer infinitamente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, vuelvo a repetir a Pablo, a María y a Mariana, por este espacio, por estas 2 horas de su tiempo para poder seguir difundiendo este programa, y agradezco mucho a todos los participantes por sumarse a esta causa. Agradezco a todos y damos por cerrado este conversatorio y esperamos poder tener algún encuentro más de estas características. Muchísimas gracias. Saludos a todos y a todas. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.